Luego me cuentas. Estoy en clase. No, estoy en clase. ¿Qué? Soñé que Camila no andaste allá afuera de la casa y estás caminando solita. Disculpen. Bueno, entonces vamos a empezar ya con los problemas. Recuerden que todos los problemas son de aplicación. No se debe decir problemas de aplicación porque decir problemas de aplicación ya estoy diciendo un pleonasmo. Eso es un gran error. Y en muchos libros se ve eso, ¿no? O sea, todos los problemas es una aplicación de las herramientas matemáticas. Lo que siempre van a ver en los problemas, en todos los problemas, no hay algún problema de ecuaciones exponenciales donde no sea lo mismo, es que siempre van a tener una a que va a depender de alguna variable. Vamos a llamarle que esta es una a0. Esta a de t siempre va a ser la cantidad final. La cantidad final de lo que se esté hablando en el ejercicio, no importa cuál sea el ejercicio. Luego, una vez que ya tienen definida y entendido lo que es la cantidad final, siempre va a haber una cantidad inicial que va a estar representada por una A0 o que va a estar representada por un número. Esto también hace referencia a cantidad. Acuérdense que la cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Y va a estar siendo multiplicada por una base. Esa base puede ser un número o puede ser una fracción. Hagamos de cuenta que es la base 3 y que tiene por aquí un exponente que es menos 4t. Entonces de aquí vamos a ver que esta de aquí y esta que está acá, las dos son la misma y esa se llama variable independiente y es donde yo voy a estar sustituyendo el dato. Y esta cantidad final básicamente es el resultado. Sustituyen en los datos y obtienen la cantidad final. Ahora aquí es importante señalar que entre esta y esta no existe, ese símbolo que les acabo de poner es no existe una multiplicación. Y tengan mucho cuidado porque muchas veces interpretan que es una multiplicación cuando solamente es una manera de escribir, no tiene nada que ver con una multiplicación. Entonces, una vez que tienen esta fórmula, que es la que prácticamente está en todos los problemas, lo que hay que saber es cómo le hago para calcular alguna de las incógnitas. Y entonces resulta que van a tener tres incógnitas que pudiera ser cualquiera de las tres. Una de las incógnitas pudiera ser la cantidad final. Otra de las incógnitas pudiera ser la cantidad inicial. O la otra incógnita pudiera ser el exponente. Y ahí precisamente es donde viene el que los problemas sean de ecuaciones exponenciales. Pero ahí viene lo que es importante de entender, aunque no es necesario que se lo aprendan. La cantidad final, si ustedes se dan cuenta, la cantidad final es una multiplicación. Entonces, hagamos la suposición que les dan de dato una t que sea 5 y les dan de dato una a0 que sea 28. No me interesa ahorita cuál sea lo que diga el problema. Lo único que quiero que entiendan es que cuando tengan un problema referido a una ecuación exponencial, y me doy cuenta que aquí hay una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente, puede haber tres cosas diferentes que les pueden preguntar: la cantidad final, la inicial y el exponente. Curiosamente, si a mí me preguntan la cantidad final, lo único que debería de hacer es, una vez teniendo los datos, recuerden que después de los datos lo que debo de hacer es una sustitución. Después de tener los datos, lo que debe de haber es una sustitución en la función que me están diciendo. Entonces la sustitución, a mí me queda que a de 5
Fíjense cómo no estoy diciendo A por 5, sino estoy diciendo A de 5. A de 5 es 28 por 3 a la menos 4 por 5. Y entonces esto se convierte solamente en una operación. Lo único que tienen que hacer para resolver el inciso, donde me preguntan una cantidad final, lo único que hay que hacer es una operación. Por lo tanto, agarro la calculadora y calculo A de 5. A de 5 lo hago en la calculadora. Ya saben que 4 por 5 me da 20. Entonces elevo 3 a la menos 20, que eso se puede hacer directamente en la calculadora. Y 3 a la menos 20 me da 2.86 por 10 a la menos 10. Y eso lo multiplico por un 28. Y resulta que entonces me queda un 8.03. Un 8.03 por 10 a la menos 9. Obviamente eso debe de tener unidades y en las unidades pues tendríamos que expresar las unidades. Pero lo que quiero que entiendan y aprendan de los problemas que en su mayoría van a ser de ecuaciones exponenciales es que si me dan los datos, el exponente y la cantidad inicial, la manera de resolverlo es simplemente usar calculadora y no hay ningún otro grado de dificultad. Aquí el problema que cometen cuando presentan exámenes es que piensan que aquí hay una multiplicación y quieren dividirlo, cuando aquí no es una multiplicación, simplemente está diciendo que la cantidad final a los 5 no sé, pueden ser minutos, horas, segundos, días, años, la cantidad final a los 5, lo que sea, es lo que está aquí. Y ya con eso se termina el problema. Obviamente vamos a hacer ahorita algunos ejemplos. Lo único que quiero es que detecten que hay tres maneras diferentes de resolver una ecuación exponencial. Obviamente hay interpretaciones que también debo de considerar, ¿no? Y que en su momento se las voy a mencionar. Ahora bien, si a mí me preguntan la cantidad inicial, entonces lo que a mí me tienen que dar de dato es el a de t, que es la cantidad final, y me tienen que dar de dato también el tiempo. Vamos a suponer que el tiempo ahora es 8 y la a de t es 430. 430, ¿qué? No lo sé. Puede ser gramos, kilos, peces, días, no sé, puede ser muchas cosas, bacterias, cualquier cosa, siempre y cuando sea la cantidad final del problema que se está haciendo referencia. Entonces, una vez que tenemos los datos, lo que debo de hacer es una sustitución. Y cuando hago la sustitución, entonces resulta que este 430 se tiene que sustituir en la cantidad final. En otras palabras, en lugar de escribir a de t, lo que voy a escribir va a ser 430 porque esa es la cantidad final. Ya saben que si tienen alguna duda, abran el micrófono y me preguntan, ¿no? Y entonces eso va a ser igual a una cantidad inicial que no conozco, que es la que me están preguntando. En el problema, en el contexto del problema, en el enunciado del problema, me deben de explicar de lo que o a lo que estoy haciendo referencia. Y esto lo tengo que multiplicar por un 3 que está elevado a la menos 4 por 8. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue sustituir. Recuerden, a de t todo junto, el a de t todo junto es la cantidad final a las t, lo que sea, ¿no? Que en este caso son 430. Por eso no sustituí nunca el 8, o sea, nunca sustituí el 430 por 8, porque ese es un error. No estoy teniendo aquí una multiplicación, que esa es otra imprecisión que llegan a tener en los problemas. No estoy hablando de una multiplicación, estoy hablando de un concepto, y el concepto es la cantidad final. Si ya me entendieron eso, entonces se darán cuenta que aquí tengo una incógnita, y para calcular esa incógnita, lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Y en la operación inversa, pues si aquí tengo una multiplicación, la operación inversa es una división. Eso quiere decir que la A0 se va a calcular como la división de 430 entre 3 a la menos 4 por 8, que me da 32. Lo que estoy haciendo es la operación inversa de la multiplicación es la división, dividir el 430 y solamente los intercambié. El A0 lo escribí del lado izquierdo y la operación división la escribí del lado derecho, lo cual pues es permitido porque no estoy haciendo nada asociado a pasar, a cambiar, etcétera, etcétera, que ya saben que son conceptos que no se
tienen definidos en mate, aunque muchas personas lo utilicen de manera frecuente en todas sus clases, ¿no? Bueno, una vez que ya hice eso, pues lo único que hay que hacer es usar la calculadora. Aquí ya les he mencionado que sí se utiliza la calculadora porque en todos los problemas yo le tengo que dar respuesta a personas que no están al mismo nivel, sino más bien va a ser una aplicación y la aplicación es a nivel cotidiano o a nivel obrero, a nivel de intercambio social común, pues por eso no puedo dejarlo expresado en números con raíces o con potencias. Si hago la división, yo tendría que dividir, estoy agarrando la calculadora, dividir a 430 dividido entre, abro un paréntesis, elevo 3 a la menos 32, cierro el paréntesis para asegurar la jerarquía de operaciones y entonces me queda que el resultado de la A0 es un 7.96 por 10 elevado a la 17. Obviamente esto debe tener unidades, pero depende del problema que me estén preguntando. Ahora, vuelvo a lo mismo. Fíjense bien cómo en una ecuación, en un problema que tiene involucrado una ecuación exponencial, hay dos maneras, en otras palabras, el 60% de las preguntas que les pueden hacer, como resultado solamente es usar calculadora o una operación inversa y luego usar calculadora. O sea, relativamente son muy sencillos estos dos tipos de pregunta y que frecuentemente se hacen en los exámenes. El detalle es que en un problema necesito que entiendan primeramente a leer y obviamente a pasarlo al nivel matemático, donde básicamente es lo de la primaria, que teníamos datos y luego sustituciones para hacer operaciones. Como es en este primer caso y en este segundo caso. Ahora bien, en un tercer caso, ahí me pueden preguntar el exponente. Y entonces ahí sí aplico todo lo que me enseñaron o lo que he aprendido en este curso. Vamos a suponer que si me están preguntando el exponente, ahora los datos que me tienen que dar es la cantidad final, que vamos a suponer que es 11, y la cantidad inicial, que vamos a suponer que son 2000. Fíjense cómo aquí como que no tiene sentido, porque generalmente lo inicial es más chico que lo final. Sin embargo, en los problemas exponenciales puede ser que sea más chico el principio o que sea más chico el final. Eso no importa. Aquí básicamente está señalado por este signo. Este signo negativo del exponente me está indicando que los resultados finales son más chicos que los resultados iniciales, que la cantidad inicial, la cantidad inicial es más grande que la cantidad final. Entonces, a mí lo que me van a preguntar el exponente y básicamente lo que me van a preguntar es el valor de la t. Por lo tanto, al igual que en las otras, sigo mi procedimiento de la primaria, donde después de los datos debo de hacer una sustitución. Y si yo hago una sustitución, entonces debo de escribir a de t, donde a de t me están diciendo que es 11. Toda la a de t es 11, no hay que multiplicarla por nada. 11, que es igual a la cantidad inicial, que son 2000, y que la voy a multiplicar por un 3 elevado a la menos 4t. Y aquí entonces ya vienen todos los conceptos que hemos estado viendo y que les estoy escribiendo así sin ningún problema, sin ningún enunciado que pudiera distraerlos, para que vean qué es lo que hay que hacer. Primeramente, para resolver esta me doy cuenta que es una ecuación exponencial, a diferencia de las otras dos que nada más eran operaciones. Si ustedes observan, lo que yo pudiera pensar es en calcular factores primos, pero no tiene caso calcular factores primos porque el 2000 no es una base y los factores primos solamente se calculaban en las bases, no en los exponentes, no en los coeficientes. Y como les acabo de decir, este 2000 completito recibe el nombre de coeficiente. Y recuerden que los coeficientes a final de cuentas son números. Este 3 recibe el nombre de base, este menos 4t recibe el nombre de exponente. Ya habíamos dicho que la base elevado al exponente es la potencia. Lo malo es que aquí no puedo decir que el 11 es potencia, porque la base elevado al exponente está siendo multiplicada todavía por un coeficiente. Por lo tanto, no puedo decir que el 11 sea potencia, sino simplemente el 11 es el resultado de una multiplicación.
Ahora bien, uno de los errores que se comete frecuentemente en las ecuaciones es que quieren multiplicar el 2000 por el 3. No se puede multiplicar porque el 2000 es un coeficiente y el 3 es una base. No son del mismo tipo. Y por lo tanto, una base, que es el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo dependiendo del exponente, una base no puede multiplicarse por un exponente, por eso solamente se deja indicado. Y debido a eso, el procedimiento a hacer aquí, debido a que conocen los nombres de cada parte de lo que hay en una ecuación, son operaciones inversas. ¿Y cómo sé que son operaciones inversas? Porque la operación inversa de la multiplicación es la división. No puedo aplicar definición de logaritmo porque no hay solamente una base, un exponente y una potencia. Hay otro número que está multiplicando. Y ya les dije que no se puede multiplicar porque este se llama coeficiente y el otro se llama base. Entonces, si yo hago operaciones inversas, yo puedo escribir que el 11... Acuérdense que lo fundamental es entender por qué se hacen las cosas, ¿no? Nada más copiarlo y quererse aprender de memoria. Entonces aquí es un 11 entre un 2000 y esto me da como resultado una base 3 elevado a la menos 4t. Ahorita que les dije eso me acordé de el curso pasado donde hubo algunos de sus compañeros que le pagaron a maestros para que les hiciera el examen y fue bien padre reprobar a los maestros porque no tienen la más mínima idea de lo que son los conceptos, ¿no? Por eso dan clases particulares, ¿no? Porque no son buenos, o por eso están en otras escuelas porque no son buenos, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí ya tengo este elemento que les había dicho que este elemento se llama base. Tienen este elemento que les había mencionado en las clases pasadas que se llama exponente. Y este elemento que les había mencionado que una base elevado al exponente es una potencia. Debido a eso, entonces yo ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Y al aplicar la definición del logaritmo, pues si se están dando cuenta, ya estoy haciendo lo que hice en las clases pasadas. O sea, un problema ahora sí me lleva a una ecuación exponencial con todos los pasos. Muy diferente a estas dos preguntas que solamente es aritmética y álgebra. Bueno, aritmética porque son números, ¿no? Bueno, la definición del logaritmo, ya saben que la definición del logaritmo es que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base, que es 3, para obtener la potencia, que es 11 sobre 2000. Y entonces, aquí tengo una multiplicación, la operación inversa es la división, puedo aplicar la operación inversa, y la operación inversa me lleva entonces a que yo puedo escribir que la t es un logaritmo base 3 de 11 sobre 2000 entre un menos 4. Y con todo lo que ya sabemos de las clases pasadas, pues sabemos que aquí hay leyes de los logaritmos, sabemos que hay cambio de base, entonces aplico ley de los logaritmos, y si aplico ley de los logaritmos, me va a quedar entonces que la t va a ser igual a, bueno, primero vamos a aplicar cambio de base. Si aplico cambio de base, si aplico el cambio de base, porque no tengo el logaritmo base 10, acuérdense que esa es la razón. Entonces lo que debo de escribir es logaritmo base 10 de 11 sobre 2000 entre logaritmo base 10 de 3 dividido entre menos 4. De una vez, ahora sí ya puedo aplicar la ley de los logaritmos, porque tengo el logaritmo de una división. Acuérdense, primero es cambio de base porque no tengo logaritmo base 10. Ya teniendo el logaritmo base 10, pues ya pueden empezar a hacer lo que ustedes quieran con respecto a la ley de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de una división, ya hemos explicado que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, dividido entre, como aquí menciona, el logaritmo base 10 de 3 dividido entre menos 4. Y de ahí, pues se darán cuenta ustedes que puedo hacer una operación, que es una división de fracciones, y entonces aquí lo que me queda es que la t va a ser igual a producto de extremos, es logaritmo base 10 de 11 menos logaritmo base 10 de 2000 entre
menos 4 por el logaritmo de 3. Ya saben que es el producto de extremos entre el producto de medios y lo único que hice fueron operaciones. En este caso hice una división de fracciones. Disculpen que se me olvidó escribir la razón. Y de aquí pues ahora sí agarro la calculadora. ¿Por qué debo de agarrar la calculadora? Porque ahora es un problema. Y como es un problema tengo que dar una respuesta a la pregunta que me hagan. Por lo tanto le comienzo. Calculo logaritmo base de 10 de 11 que me da 1.041. Ahí se le resto el logaritmo base 10 de 2000. El resultado me queda menos 2.25. Y eso lo voy a dividir entre un menos 4 que multiplica a un logaritmo base 10 de 3 y el resultado me queda 1.18. La t es 1.18. Aquí se permite el uso de la expresión decimal debido a que es un problema y para el problema tengo que dar específicamente la respuesta para que no haya confusiones. Vuelvo a repetir. ¿Cuántas maneras hay en un problema? Hay 3 preguntas diferentes. Y solamente una conlleva todo lo que ya habíamos aprendido. Y en el examen generalmente les preguntan las 3. O sea que si en el examen les preguntan las 3, pues ya tengo resuelto la mitad del problema. Bueno, más de la mitad. Porque nada más son operaciones. Lo importante es que vayan detectando qué es lo que se debe de hacer de acuerdo a la pregunta. ¿Alguna duda, jóvenes? Abran su micrófono, ya saben, si tienen alguna duda. Si no, pues le seguimos. Yo tengo una duda. Dime. ¿Todos los problemas van a ser con logaritmo en base 10? Sí, es que bueno. si tú te das cuenta de aquí del principio, partimos con una base 3. Pero si te acuerdas te había mencionado que el problema es una aplicación. Y la aplicación quiere decir que sucede en la realidad. Y en la realidad lo que ocurre es que todos tenemos 10 dedos. Y esos 10 dedos nos lleva al sistema decimal. Y por llevarnos al sistema decimal, todo, lo tienes que expresar en sistema decimal. Todo. Esa es la razón. No lo puedes dejar expresado en logaritmo base otra, ¿no? Forzosamente tiene que ser logaritmo base 10. ¿Sale bien? Bueno, gracias. ¿De qué? Ahora bien, cuando ustedes lleguen a la industria, cuando ustedes lleguen a la superior, van a entender que hay que llegar a este resultado. Alguno, tal vez, en su calculadora tiene logaritmo con base diferente a 10. Y desde aquí puede hacer la operación. Y está bien, ¿no? Si le hacen la operación, pues está bien, no pasa nada. Pero el detalle es que si no se acostumbran a manejar todas las leyes y llegar hasta este resultado que habíamos estado llegando en todos los demás ejercicios, entonces van a perder de vista todo lo que se puede hacer. Déjenles platico que hace algunos años empezaron a hacer las cosas bien en muchas oficinas gubernamentales. Y hacer las cosas bien es que tenían que disminuir tantos pasos que había. Entonces mandaron llamar a una consultoría de administradores, y los administradores llamaron a unos consultores matemáticos, dentro de los cuales tuvo la oportunidad de participar una persona que conozco, y me dijo, es que no inventes, o sea, estamos reorganizando todo lo que es el gobierno, todo, para eliminar un montón de puestos que ni sirven. Y cuando empezaron a hacerlo a través de modelos matemáticos como lo que yo lo estoy presentando, pues resulta que entre más dejaran simple el modelo matemático, esto que está aquí ya sé que se ve feo, pero es lo más simple. Entonces si lo dejaban así, resulta que cuando lo llevaban a la parte de oficinas gubernamentales, pues empezaron a despedir un montón de gente. Eso ya tiene tiempo, creo que fue hace como 6 o 7 años. Pero eso es bueno, ¿no? Y lo mismo es cuando tú vas a implementar, cuando tú vas a desarrollar un proceso, tienes que llegar hasta lo más simple para que el proceso tecnológico sea más eficiente y obviamente te dé más ganancias, te dé más dinero, que eso ya es parte de la empresa que en su momento lo vivirán ustedes, ¿no? Espero en Dios que terminen la vocacional en tiempo y forma, que también termine la superior, que
empiecen a hacer investigación de campo para meterse en una empresa de veras y que empiecen a gozar las mieles a los 26, 28 años de lo que es tener 25,000 pesos en la bolsa cada mes, si se consiguen un trabajo chafa, cada quincena, si se consiguen un trabajo mejor, o diarios, si se consiguen un buen trabajo, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien. Por eso hagan las cosas adecuadamente ahorita que están chavitos y que relativamente tienen mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya voy a dejar de compartir esta. Dejo de compartir porque voy a presentar voy a preparar el otro lienzo para poder hacer los otros ejercicios. Espérenme tantito. Ya admití a otro. Dejen volarme un problema. Bueno, no. Voy a inventar un problema. Ajá. Listo. Vamos a inventar un problema. Hagan de cuenta que yo tengo una sustancia. Pongan el nombre que quieran. Hay una sustancia que se degrada de acuerdo a n de t igual a n sub 0 por 1/3 elevado a la 2t. Bueno, generalmente así les van a decir, ¿no? Hay una sustancia que puede ser argón radioactivo, que puede ser cierto medicamento, que puede ser el número de peces, que puede ser la población, que puede ser etcétera, ¿no? Pero siempre la función va a ser similar. Solamente les recuerdo aquí las partes. Esta primera parte siempre se va a llamar la cantidad final. Siempre. Esta que está aquí, que es el número que multiplica la base, es la cantidad inicial. Y esta que está aquí, ya saben que es la base. Ahora le estoy poniendo una fracción como base. Y este es el exponente. Si se dieron cuenta, ahora les cambié. El exponente lo estoy poniendo positivo, pero estoy poniendo una base fraccionaria. Una de las cosas que les tienen que agregar en los problemas es que ya que les dijeron cómo se comporta la sustancia, aquí estoy diciendo que se degrada, eso quiere decir que se disminuye, entonces les van a decir que de acuerdo a n de t con t en años, vamos a suponer que es en años. Entonces, a partir de ahí ya pueden empezar a hacer cualquier pregunta. Ahora me voy a enfocar a otro tipo de preguntas que también tienen que ver con ecuaciones exponenciales. Una pregunta que me hacen frecuentemente es: calcula la vida media. El concepto de vida media es el tiempo en que tarda la sustancia o lo que yo tenga en reducirse a la mitad. Eso es la definición. Siempre que hablan de vida media, me están haciendo referencia a una reducción a la mitad. Debido a que ya el concepto de vida media, ese es un concepto que se utiliza mucho en biología, sobre todo, entonces los datos, aunque no me digan nada, yo ya sé que la cantidad final va a ser la mitad de la cantidad inicial. Y también yo sé que voy a partir de una cantidad inicial. ¿Cuál cantidad inicial es? No lo sé, no importa. Ahora bien, pudiera darle la vuelta y decir, a ver, si mi cantidad inicial, por ejemplo, es 10 y yo quiero calcular la vida media, entonces la cantidad final debe de ser la mitad, que es 5. Si ustedes sustituyen como datos la de arriba o la de abajo, les va a dar el mismo resultado, no importa cuál de las dos
escojan. Pudiera decir otro compañero, oye, se me hace muy chiquito 10, ¿por qué no utilizas 50? Ok, si tu cantidad inicial es 50, entonces lo que tú vas a sustituir es que la cantidad inicial sea 25. Lo que quiero dar a entender, chiquillos, es que si les preguntan vida media, ustedes pueden sustituir la primera opción, que fue la que les dije y que es la formal, o pueden sustituir la segunda o la tercera o la que ustedes quieran y que ustedes quieran manejar como se les haga más sencillo. Entonces, recordemos la función y vamos a hacer la suposición que el chico que quiere trabajar, la persona que quiere contestarlo, no le gustó ninguna de las dos y dice que la cantidad final es 2. Si se dan cuenta, la cantidad final es 2. Entonces, si la cantidad final es 2, la cantidad inicial debe de ser el doble. Y el doble es 4. Porque recuerden que aquí se está sustituyendo la cantidad inicial del lado derecho y del lado izquierdo la cantidad final. Espero que no haya causado confusiones. La cantidad inicial se reduce a la mitad, la cantidad final se reduce a la mitad. La cantidad inicial, que es 4, se reduce a la mitad, que es 2. Puedo sustituir eso también y de todas maneras el resultado va a ser el mismo. Siempre era la mitad. Cuando hablas de vida media, sí. Ah, ok. Sí, por eso el concepto de vida media es algo que se utiliza un montón. Si ustedes llegan a leer literatura acerca del carbono 14, en el carbono 14 que se utiliza para detectar cuánto llevan de muertos los fósiles, bueno, los creativos vivos, habla mucho de la vida media. Y la vida media se utiliza mucho en materiales radioactivos. Pero lo puedes aplicar en cualquier cosa, ¿no? O sea, inclusive pudiéramos calcular la vida media de una persona que pesa 80 kilos, cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a 40 kilos, ¿no? Eso también se puede calcular, lo cual a lo mejor es absurdo, pero también se puede. Entonces, siempre que les digan vida media, siempre es a la mitad. Bueno, entonces les digo, pueden sustituir cualquiera de esas tres o hasta esta que estoy inventando, ¿no? Y entonces de ahí, ya lo único que me hace falta es escribir el 1/3 por 1/3 por 1/3 que está elevado a la 2t. Entonces, ¿de dónde salió este 4 y este 2? Los inventé. ¿Por qué los inventé? Porque me conozco el concepto de vida media. Si yo hubiera querido poner aquí 4 millones y acá 2 millones, de todas maneras es lo mismo. Si hubiera querido poner 500 y 1000, pues también, ¿no? No importa el que quieran. Simplemente, si les preguntan vida media, se hace así. Bueno, ahora bien, vamos a analizar qué es lo que tenemos. Si ustedes observan, esto se parece a lo que ya habíamos tenido hace rato. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 4 y aquí tengo el 1/3. El 1/3 se llama base, el 2t se llama exponente, el 4 se llama coeficiente y el 2 es el resultado de una multiplicación, por lo tanto se llama producto, pero no se llama potencia. Debido a eso, entonces yo puedo decidir en hacer operaciones inversas porque aquí hay una multiplicación. Lo importante es que entiendan qué es lo que deben de hacer, pero por qué lo deben de hacer, ¿no? No solamente así hazlo porque dijo el maestro y ya estuvo, ¿no? Si hacen la operación inversa, el 4 está multiplicando, la operación inversa es una división, por lo tanto les queda que esto es 2/4 igual a 1/3 elevado a la 2t. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya tengo una base, tengo un exponente y tengo una potencia, porque el resultado de la base al exponente se llama potencia. Y por lo tanto puedo aplicar la definición de logaritmos. Y si aplico la definición de logaritmos, acuérdense que si tienen una duda, abran el micrófono y pregúntenme, ¿no? Por favor. Si aplico la definición de logaritmos, entonces yo ya sé que el logaritmo es el exponente. En este caso el exponente es 2t, al cual se eleva la base, que la base es 1/3. Aquí le escribo como subíndice para obtener la potencia, que es 2/4. Aprovechamos que ya sabemos simplificar. Y si yo simplifico, divido numerador y denominador entre el mismo número, 2 entre 2 me da 1, 4 entre 2 me da 1, y esto es 1/2. Y de ahí pues ya tengo prácticamente despejado la t. Sigo haciendo, bueno, primeramente voy a hacer un cambio de base. Acuérdense que si la base no es 10, hay que hacer el cambio de base. Y entonces si yo hago el cambio de base,
me va a quedar que esto es logaritmo base 10 de 1/2 entre logaritmo base 10 de 1/3, y eso va a ser igual a 2 por t. Puedo seguir, aquí puedo hacer indistintamente, ¿no? Pueden hacer operaciones inversas o pueden hacer leyes de logaritmos. Ya conociendo los conceptos, lo importante es que decidan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No precisamente es un solo camino. Pueden intercambiar los lugares siempre y cuando no se cometa alguna situación errónea, ¿no? Entonces este es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 entre logaritmo de 1 menos logaritmo de 3, y que esto es igual a 2t. Ok, bueno, otra pregunta para agregar un punto. Por favor, dígame a alguien de los que está por ahí por ahí escuchándome. Platíquenme por favor de lo que está escrito, de lo que acabo de escribir. ¿Qué resultado ya se saben? Nombre. Pedro, Pedro, dime Pedro. el logaritmo de 1 sería 0. Ok, muy bien. ¿Cómo te pidas, Pedro? Menchaca Rosales. Menchaca Rosales. ¿Pedro Gustavo? Sí. Sale bien. Ya te lo puse. Dios te lo pague. Bueno, entonces, ahí esa es una gran ventaja, que por definición de lo que es logaritmo, acuérdense que ya habíamos visto la definición de logaritmo, sabemos que este logaritmo de 1 es 0, y también sabemos que este logaritmo de 1 es 0. Ya se los había explicado cuál es la razón por la que es 0. Y entonces, al ser 0, 0 menos lo demás, pues es lo demás, 0 menos lo demás es lo demás. Y entonces, aquí pueden hacer operaciones, y la operación, pues es menos entre menos, y menos entre menos es más. Eso quiere decir entonces que el 2t es logaritmo base 10 de 2 entre logaritmo base 10 de 3. Y ya por último, el 2 está teniendo una operación de multiplicación, por lo tanto puedo hacer una operación inversa. Y al hacer una operación inversa, si lo han entendido, la división se debe de escribir en el denominador. Por lo tanto, si el 2 va a dividir, eso quiere decir que yo lo puedo escribir en el denominador. Y como el denominador también hay un 3, lo multiplico por logaritmo de 3 y arriba solamente dejo logaritmo de 2. El 2 está multiplicando, la operación inversa es división, pero los dividen se escriben en el denominador. Por eso lo escribo directamente en el denominador, sin necesidad de tener que hacer la división de fracciones. Esto lo pueden hacer directamente entendiendo el concepto. Las divisiones siempre se escriben en el denominador. Y entonces ahora sí, la t la debo de calcular. Y lo que hago es agarrar la calculadora. Si agarro la calculadora, debo de escribir logaritmo de 2, que me da 0.30. Y eso lo voy a dividir entre un 2 por el logaritmo de 3. Y eso me queda 0. La voy a escribir con todas las decimales, es 0.3154 y todas las que siguen. Esto lo voy a repetir aquí arriba. Me voy a ir para arriba. Eso quiere decir que el tiempo, lo escribo por acá, el tiempo, ahora sí se lo escribo con todas las decimales, es 0.315464.876. Acuérdense que esto es lo que aparece en el display de mi calculadora. Se los voy a poner aquí con verde para que les quede bien claro que esto que está en el rectangulito es lo que apareció en el display de mi calculadora. Ahora bien, si yo llego con un tipo y le digo que la medida media es de 0.31, me va a mandar lejos. Porque 0.31, ¿qué no? Años, días, litros, kilos, etcétera, etcétera. Entonces, como me están diciendo que la T es en años, mi obligación es responder adecuadamente. Y entonces, yo tengo que responder que, la voy a escribir de este lado, debo de responder que la vida media
es de, no le voy a poner punto 31, le podría poner punto 31 años, pero punto 31 años pues sale lo mismo. Entonces lo que van a hacer es que este que está en el display de la calculadora lo van a multiplicar por 365. No me voy a meter en meses, no me voy a meter en semanas, me voy a meter directamente a días. Entonces multiplico ese punto 31 por 365 días y entonces quiere decir que en su calculadora les va a dar un tiempo de, disculpen, dije 365 y apunté 364. Eso suele ocurrir, tengan cuidado, a todos nos pasa. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación, con eso que tienen en la calculadora, si multiplican por 365, resulta que les va a dar un 115. Ay. Les da un 115 punto. Voy a escribir todas las decimales, toda la expresión decimal, perdón, 144,68. Eso quiere decir que yo ya le puedo decir, la vida media es de 115 días. Pero eso no es exacto. Como eso no es exacto, acuérdense que este 115 fue el que apareció en el display de la calculadora. Entonces, 115 días, pero después de los días siguen las horas. Por lo tanto, lo que van a hacer es ahora, dejen, lo pongo un poquito más explícito. Aquí multiplicaron por 365 para que sean días. Pero ahora le van a restar el 115 porque ya sé que son 115 días. Esto que estoy poniendo aquí no es para que me lo hagan en el examen. Es para que lo hagan directamente en su calculadora y solamente me escriban la respuesta, ¿eh? Pero se lo estoy poniendo por las piedritas para que cuando quieran hacerlo con otro problema sepan exactamente qué hacer con su calculadora y no haya tanto problema. Por eso le estoy dejando lo que está en el display. Entonces lo que quiero que me conteste, vuelvo a repetir, en un problema lo que quiero que me contesten es el enunciado. La vida media es de, eso quiero que me contesten. Pero para poderlo decir de una manera adecuada, hay que expresarlo en días, horas, minutos, etcétera, etcétera. Entonces le resté 115 solamente para dejar la parte de decimal, la expresión decimal de los días. Y entonces lo que hago para saber las horas va a ser que lo voy a multiplicar por 24 para saber cuántas son las horas. Entonces en mi calculadora le resto 115. Fíjense, hasta aparecieron más decimales. Cuando le resté 115, en la calculadora apareció otros dos ceros y un 26. Eso es bueno porque la calculadora pues va guardando más decimales de los que yo puedo escribir. Entonces si ustedes lo multiplican por 24, pues ahora lo que voy a tener es que al multiplicar por 24, eso que tengo en el display, me da un 3.47, 23, 20, 6.43. Es la única vez que lo voy a hacer, para que no piensen que va a tardar todas las horas en todos los demás. Eso quiere decir que dan 115 días, 3 horas. Y entonces ahora vamos a los minutos. Y como esto que está aquí, vuelvo a repetir, es lo que está en el display, lo primero que va a hacer es, le voy a restar el 3 para que solamente vaya a revisar la parte decimal. Entonces si yo le resto el 3 a mi calculadora, sigue estando el 0.47, 23, 20, 6.43. Todo esto que lo hago es para fines didácticos, vuelvo a repetir, no lo hagan en el examen, solamente es para que cuando estén al rato haciendo ejercicios o estudiando, o lo quieran ver en otra materia, pues también lo utilicen, ¿no? Entonces, como ya tengo las horas, me voy a los minutos. Y para eso, entonces, voy a multiplicar por 60. Y si yo multiplico por 60, lo que obtengo son los minutos. Entonces, esto me queda que si lo multiplico por 60, voy a tener un 28.33, 92, 38, 58. Y eso quiere decir que aquí son 3 horas
28 minutos. Pero acuérdense que me faltan los segundos. Y si me faltan los segundos, pues hago el mismo procedimiento. En otras palabras, a esto que tengo en el display de mi calculadora, le resto el 28, le resto, porque el 28 ya sé que son la parte entera de los minutos, y obviamente la parte entera ahorita no me interesa, sino lo que me interesa es ver la parte fraccionaria. Entonces aquí voy a tener un 0.33, 92, 38, 577. Aquí ya cambió en el display porque ya hay más espacio. Y entonces por último a este lo multiplicamos por 60. Por 60. Y si lo multiplico por 60, entonces ya voy a obtener los segundos. Y si lo multiplico por 60, me queda que es 20. Ahí. 20.35 segundos. Acuérdense que ya en los cronómetros se dicen las décimas de segundo, las centésimas de segundo, inclusive algunos dicen hasta milésimas, ¿no? Pero ya más ya no tendría sentido, entonces le podemos poner la vida media es de 115 días, 3 horas 28 minutos, 20.354, y todo el procedimiento obviamente lo hicieron en la calculadora, ¿no? En la calculadora ahí pónganme alguna de las operaciones que hicieron, cuánto por cuánto, y de ahí voy viendo para que justifiquen el resultado, ¿no? No es necesario que escriban todas las decimales, pero sí pónganme uno para saber que el procedimiento sí lo hicieron y no se lo copiaron a otra persona, por favor. Bueno, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí es la definición de vida media, y como fue vida media, siempre es la mitad. Y pueden utilizar en la sustitución de la fórmula esta, o pueden utilizar la invención de datos, y de todas maneras el resultado les va a dar el mismo. No importa que hayan trabajado con 2 millones, 3 millones, con 200, con 100, con lo que sea, de todas maneras el resultado les da el mismo en cualquiera de los casos. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, sale bien. Si no tienen duda, déjenles. Voy a dejar de compartir para que pueda preparar el siguiente lienzo. Ok. Y entonces vamos a cambiárselas. Ahora vamos a inventar otro. Entonces vamos a suponer que una población aumenta con la siguiente fórmula. Y la siguiente fórmula es otra vez n de t igual a n sub 0 que multiplica a 3 elevado a la 1.2t. En las ecuaciones exponenciales sí me pueden escribir expresión decimal y la puedo dejar así, no hay ningún problema, ¿no? Solamente es entenderla que durante todo el procedimiento no hay que utilizar expresión decimal, sino hay que hacer ahí sus ajustes, ¿no? Entonces, lo que me tienen que decir obviamente es el tiempo. Vamos a decir que ahora el tiempo es en lustros. Acuérdense que lustros son cada 5 años. Y de ahí me preguntan que calcula en qué tiempo la población aumenta 20%.
Bueno, aquí eso de aumenta o disminuye, se los voy a explicar. Si resulta que ahorita a mí me están dando 100 pesos, yo puedo hacer varias preguntas. De esas varias preguntas o de esas varias situaciones, yo puedo decir que se los puedo disminuir en 10 pesos o puedo disminuir a 10 pesos. Entonces, si yo estoy utilizando la palabra disminuir en, la proposición en, es muy diferente de utilizar la proposición a, porque si yo utilizo la proposición en, el disminuir en 10 pesos quiere decir que me van a estar dando 90 pesos, porque me están quitando 20 pesos. Pero si me dicen se disminuye a 10 pesos, eso quiere decir que es 10 pesos. Esa es la gran diferencia en lo que es una proposición. Entonces, aquí va a ser lo mismo. Como me están diciendo, calculen qué tiempo la población aumenta 20%. Si ustedes observan, aquí no me están poniendo ni una A ni un en. Aumenta 20%. Entonces, debido a que no me dice ni A ni E, yo tengo que tomar la decisión cuál de estas dos utilizo. Y basándome en los conocimientos que tengo del lenguaje común, generalmente decimos aumenta utilizando un 20% y no hablo referencia aumenta a 20%, porque si aumenta a 20% no tiene sentido, porque a la cantidad que tengo originalmente siempre es el 100%, perdón. Y si digo que aumenta a 20%, no tiene sentido porque el 20% es más chico que el 100%. Ahí es como que una parte del lenguaje que obviamente tenemos que estar entendiendo en nuestra manera de comunicarse. Y ahí les digo la importancia de la formalidad cuando nos comunicamos con cualquiera, ¿no? Entonces, si me dicen en qué tiempo la población aumenta 20%, entonces yo ya puedo escribir mis datos. Ya saben que si tienen alguna duda, abran el micrófono, ¿eh? Entonces, aquí los datos, estaríamos hablando que la cantidad inicial, no tengo la más mínima idea de cuánto sea. La cantidad inicial, no sé cuánto sea. Pero sabemos que la cantidad final aumentó 20%. Eso quiere decir que si cuando yo inicio tengo el 100% y si aumenta 20%, yo puedo escribir como un 120% de la cantidad inicial. Entonces, esto lo pueden manejar también con porcentajes o lo pueden hacer como lo hicimos en el problema anterior, que sustituyeron valores, ¿no? Sustituyen un 10, el 20% es tanto y lo ponen como resultado. Lo voy a manejar así, ahorita sí, para que también vean la otra posibilidad de hacerlo, que es manejando porcentaje. Entonces, la cantidad inicial no sé cuánto sea, pero sé que es el 100%. Por eso la final, como va aumentando, puedo escribir que es un 120% porque al 100% le aumento el 20%. Entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer la sustitución. Y si hago entonces la sustitución, yo puedo escribir entonces que n de t es 120% de la cantidad inicial. Acuérdense que esta t entre paréntesis no quiere decir que lo estoy multiplicando. Quiere decir que toda esta junta hace referencia a un número. Por eso estoy sustituyendo el 120% de n0. Y eso es igual a una n0, donde la n0 pues no la conozca, solamente sé que es el 100%, y que se multiplica por el 3 elevado a la 1.2 de t. Permítame tantito. No me permitan. Déjenme tantito, ¿eh? Papi, te aviso que no me voy. Penny, deja que se vaya. Deja Cani. Cani, ¿a tu casa? No, papi, no lo hagas. No, papi, no debías de hacerlo.
¿Por qué contestas? Hola. 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 Jugando. Ya regresé. Bueno, entonces, fíjense aquí cómo me quedó N0 y N0 de ambos lados. Debido a eso, yo puedo hacer una operación inversa. Y la operación inversa haría referencia a que yo puedo dividir, ahí está N0 entre esta N0 o esta N0 entre esta N0. No importa. Entonces hago la operación inversa y de paso vamos a simplificar la fracción. Y simplificar la fracción, pues sabemos que aquí el 120 sobre 100 lo puedo simplificar a 12 décimos, obteniendo la mitad. Y si lo obtengo, perdón, obteniéndole décima de 120 es 12, décima de 100 es 10. Y todavía si lo obtengo la mitad, entonces me queda 6 quintos. Y si ustedes observan, aquí N0 entre N0 me da 1, no importando hacia dónde lo mueva. Y por lo tanto, ya nada más me queda el 3 elevado a la 1.2 de t. Y con eso, pues ya tengo lo que habíamos mencionado anteriormente, que aquí hay una base, todo este que está aquí es un exponente y esto que está aquí es una potencia. Y por lo tanto ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Y aplicando la definición del logaritmo, entonces me queda que el logaritmo es el exponente, que es 1.2, al cual se eleva la base, que es 3, para calcular la potencia, que es 6 quintos. Continuando con el procedimiento, pues ya sabemos que esto es lo mismo que hicimos hace rato, que entonces vamos a empezar por un cambio de base. Y el cambio de base me permite escribir logaritmo base 10 de 6 quintos entre logaritmo base 10 de 3 y que esto es 1.2 por t. Después de ahí puedo aplicar la ley de logaritmos, porque aquí hay el logaritmo de la división, ya hemos explicado cómo se aplica, y esto me queda entonces logaritmo de 6 menos logaritmo de 5 entre logaritmo de 3, y de este lado, este 1.2 es 12 décimos y se llama 12 décimos por la única y sencilla razón que son 2 décimos y por lo tanto yo lo puedo escribir como 12 décimos. Son 2 décimos, pero con el entero ya son 12 décimos de t. Y eso me lleva entonces a poder hacer la simplificación. Simplifico la fracción y por lo tanto esto me queda logaritmo de 6 menos logaritmo de 5 dividido entre logaritmo de 3 y simplificada la fracción, pues aquí me queda un 6 quintos de t. Y ya por último, haciendo operaciones inversas, como ya hay una multiplicación, ya saben que la operación inversa a la multiplicación es una división, y si hay una división, la operación inversa a la división es una multiplicación, y por lo que les había explicado hace rato, los que se multiplican se escriben en el numerador y los que se dividen se escriben en el denominador. Eso quiere decir que este 5 que va a multiplicar lo demás, lo escribo en el numerador multiplicando al logaritmo de 6 restado por el logaritmo de 5, y este 6 que está multiplicando se escribe en el denominador, donde aquí me queda un 6 por el logaritmo de 3. Y de ahí, pues ya con eso puedo usar la calculadora. Si uso la calculadora me queda logaritmo de 6 menos logaritmo de 5, eso me queda 0.07, lo multiplico por 5, me da 0.31 y lo divido entre el 6 por el logaritmo de 3, le cierro y me queda 0.13. Lo voy a escribir de una vez hasta allá arriba. Por lo tanto, si aquí me queda que el tiempo es de 0.1382
29,686. Entonces, yo tendré que hacer referencia primero a que el tiempo se dio en lustros. Entonces, como fue por lustros, ahora se los voy a poner rápido. Lo multiplico por 5. Y voy a escribir de una vez aquí el resultado. Si lo multiplico por 5 me va a dar los años, porque eso es una parte del lustro. Entonces lo multiplico por 5 y me queda, se los escribo aquí abajo, y me queda que ahora el tiempo es .69 de año, porque no alcanzó a ser completamente el lustro. Entonces ya saben que ese lo tengo que multiplicar por 365. Ya no les voy a poner tan explicado como hace ratito, no les voy a escribir todos los decimales, solamente lo que estoy haciendo, y se multiplican por 365, eso me queda una T que es 252.39 y más decimales, ¿no? Entonces quiere decir que aumenta, vamos a escribir el resultado, aumenta 20% la población en 252 años. Acuérdense que en todos los problemas hay que escribir la respuesta, no nada más el número. Luego habíamos dicho que le resto el 252, y lo multiplico por 24 para saber cuántas son las horas. Y al multiplicarlo por 24, aquí les escribo menos 252 por 24, y eso me queda que el tiempo entonces ahora es 9.40 y otro cachito, entonces son 252 años, no, días, ¿verdad? Sí, disculpen, me equivoqué, si años era demasiado. 252 días, 9 horas. Aquí ya saben que le restan 9 y lo multiplican por 60. Para lo siguiente, le resto 9 igual, lo multiplico por 60. Y entonces el tiempo me está dando de 24.14 y algo más. Entonces son 9 horas, 24 minutos. Y ya les había explicado que aquí le restan un 24. Lo multiplican por 60. Le resto 24, lo multiplico por 60. Y entonces ya pongo el resultado aquí. Y me van a quedar, voy a obtener 8.996 segundos. Y ya con eso pues está el resultado, que es lo que me estaban preguntando. Acuérdense que en la pregunta siempre hay que escribir el enunciado. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué fue lo que les expliqué de los problemas? Es cuántas cosas me pueden preguntar: cantidad inicial, cantidad final y el exponente. En las primeras dos son operaciones, en la última es ahora sí una ecuación exponencial. Y cuando me preguntan la ecuación exponencial, la pregunta típica es la de la vida media, que les expliqué en el otro lienzo. Pero también me pueden preguntar con referencia a un porcentaje. Ahí nada más tengan cuidado con la proposición, porque les pueden decir que disminuye en, o que aumenta a, o que disminuye a, etcétera, ¿no? Nada más tengan cuidado con la proposición y cómo se sustituye. Y les digo, el error más frecuente, mucho más frecuente siempre, es que se quedan con la idea que esto es una multiplicación, cuando ya les dije que no existe la multiplicación. Y debido a eso, pues muchos reprueban ese tema por la misma razón, ¿no? No sé si tengan alguna duda, chiquillos. Ya saben que siempre hay que expresarlo en días, horas, minutos, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Dime. En la sustitución, ¿por qué en ambos lados nos quedó con 0? En ambos lados. ¿Dónde en ambos lados? ¿N0? Ay. Ajá. Sí, en la sustitución. En
En esta que te estoy marcando con azul. ¿En esta? Sí, en esa. Ok. Es que acuérdate que nunca te dicen cuánto es la cantidad inicial. Tú la puedes proponer. Entonces, si tú la propones, tú puedes decir que la cantidad inicial es 10, por ejemplo, y si lo aumentas 20% a 10, la cantidad final te va a dar 12. Entonces, tú puedes proponer esos datos y sustituirlos aquí. La cantidad final. Eso es una forma. Te lo voy a escribir aquí para que te quede más claro. Tú puedes escribir que 12 es igual a 10 por 3 elevado a la 1.2t. Y si te das cuenta, cuando haces la operación inversa, al hacer la operación inversa, este 10 que está multiplicando la operación inversa es división. Y cuando tú simplificas, te queda el 6 quintos, que es 3 por 1.2 a la t, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. O sea, lo único que te quería decir es que puedes tú inventar tus datos, la inicial y la final, y lo puedes sustituir y te va a dar lo mismo que si tú lo manejas en porcentajes. Personalmente a mí se me hace más fácil sustituir números que tú propongas, que fue el ejemplo que les hice hace rato. Pero también les quise expresarlo esto a través de una nt y una n0, donde esta n0 pues es la cantidad inicial que no sé cuánto sea, y del otro lado es 120% la cantidad inicial. A final de cuentas, esta que es la final está referenciada a la cantidad inicial, y de este lado siempre debe de estar la cantidad inicial. Por eso de los dos lados aparece n0. Aunque si te causa confusión, pues tú propon tus valores. No hay ningún problema. Considero yo que es la manera más fácil. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra duda, chiquillas, chiquillos? Profe, y del primer resultado que le dio en tiempo, vi que lo multiplicó por 5 para que dé los lustros, pero ¿cómo supo que ese resultado era el de un año? Es que fíjate que aquí te están pidiendo el tiempo. Y te dicen que el tiempo es en lustros. Un lustro son 5 años. Entonces, como este resultado no me dio entero, yo no puedo decir que son cierto número de lustros. Entonces multipliqué por 5 para saber entonces cuántos años eran, sabiendo que cada lustro son 5 años. Pero resulta que me da .69 de año, o sea, tampoco tengo años completos. Por eso tuve que multiplicarlo por 365 para que entonces si viera que hay días completos, que son 252 días. Entonces primero multipliqué por 5 para saber los años, y luego por 365 para saber los días. ¿Por qué por 5? Porque un lustro son 5 años. Si hubiera hablado de décadas, pues hubiera multiplicado por 10. Si hubiera hablado de centurias, hubiera multiplicado por 100. Y ahí es cuando empieza a haber la unión directa entre física y matemáticas, porque los dos nos apoyamos, ¿no? ¿Alguna duda? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Bueno, acuérdense que no le estoy viendo sus caritas, así que no tengo ni la más mínima idea que si en verdad están copiando o están viendo la televisión y nada más oyendo de lejos la clase. Pero pues obviamente ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pasado mañana, o sea, dentro de 2 días tienen su evaluación. La evaluación ya les dije, subo las imágenes. Pueden hasta apagar su compu si quieren y estarlo resolviendo. Nada más no olvidarse que tienen solamente 2 horas para resolverlo. Y después de esas 2 horas, pues ya. El semestre pasado se cometió el error por varios de sus compañeros que se estuvieron intercambiando los resultados de los exámenes. Y pues se ve luego, ¿no? Entonces ya les había dicho que si resulta que alguno se intercambia los exámenes y tiene la misma respuesta, ni pregunto y simplemente se los voy a anular, ni les voy a dar explicación. Simplemente se los anulo y ya, porque se ve evidente, pues no es, y se le anulo al que copió y al que dejó copiar, ¿no? A los dos, o a los 3 o a los 4, todos los que estén involucrados, ¿no? Así que por favor, pues manténganse al margen de esas acciones poco adecuadas para profesionistas que futuramente van a ser ustedes, ¿no? Por favor. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, mañana resolvemos problemas del problemario, problemas ya más, más amplios en el texto y que
tanta amplitud en el texto, pues luego lo que causa es confusión, ¿no? Porque no lo saben leer. Pero lo que les acabo de enseñar es, en abstracto, los únicos conflictos que van a tener. Los otros conflictos son más sencillos porque simplemente les piden sustituir números y no hay tanta dispersión de la idea exacta, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Dios los bendiga y Dios los guarde. Cuídense mucho, por favor. Y seguimos en contacto. Al ratito empiezo a responder todas las preguntas que me enviaron. Y disculpen si no se les había enviado. Simplemente es que tuve por ahí más trabajo, ¿no? Por favor. Entonces, Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos mañana. Que estén bien. Bye bye. Saludos a todos. Pórtense lindo. Hasta luego, profe. Bye, que estés bien. Dios te bendiga y Dios te Hasta guarde. luego, buen día a todos. Bye. Igualmente, bye Hasta bye. luego, profe. Hasta luego. Bye, cuídense mucho, que estén bien, estudien mucho. No dejen de hacerlo, por favor. Bye bye. Nos vemos mañana.